Buenos días, mi nombre es Isabela, artista plástica y estudiante del Diplomado de Neurociencia y Creatividad de Cerebrum. El día de hoy vengo con un segundo video para entender mejor nuestro cerebro apoyándonos en la ciencia y en la creatividad. Hoy quiero que conversemos de un tema que me parece muy relevante en nuestra sociedad, para todas las edades, para todas las profesiones. Este tema es el tema de la neurociencia aplicada vinculado a las emociones. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre qué es la neurociencia aplicada. Esta es una disciplina que utiliza el conocimiento del funcionamiento y la estructura del cerebro para solucionar problemas y situaciones cotidianas. Hay una frase que nos va a guiar mucho en este video del investigador y profesor David del Rosario que dice: el sitio que le corresponde a la neurociencia no es un laboratorio ni una publicación científica, sino únicamente nuestro día a día. ¿Qué quiere hacernos entender él? Que claro, es muy importante que entendamos nuestro cerebro, pero no para que esta información se quede guardada, sino para que la podamos aplicar en nuestras vidas y de esta forma mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con la sociedad, teniendo una vida que tenga más bienestar, equilibrio y balance. Ahora vamos a hablar un poco sobre las emociones, este concepto que escuchamos constantemente desde que somos niños, pero que abarca tantas cosas que muchas veces ni siquiera terminamos de comprender qué son. Las emociones, como dice una publicación llamada Introducción a la Neurociencia de Michigan State University, son estados neurofisiológicos complejos que contribuyen a un sentimiento interno y guían el comportamiento. La dificultad con las emociones es que existen en un espectro bastante amplio. Además, se pueden experimentar múltiples emociones al mismo tiempo y las emociones se pueden percibir por cada persona de una manera diferente. Entonces, por eso muchas veces es un tema que es un poco complejo de entender, pero con este video la idea es que vamos a aclararlo un poco. Además, quisiera contarles que, según el psicólogo Paul Ekman, hay 7 emociones básicas: la ira, el desprecio, el disgusto, el miedo, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Nosotros hoy vamos a apoyarnos en algunas de estas emociones, pero también vamos a introducir emociones que son muy común en la vida contemporánea. Entonces, quédense para la siguiente parte. Mi objetivo el día de hoy entonces es que quiero hablar sobre cómo la neurociencia aplicada nos puede ayudar en el manejo y la gestión emocional para tener una vida con más salud, bienestar y balance, como les dije anteriormente. Vamos a apoyarnos para este video en 2 mujeres absolutamente brillantes. Una de ellas es Marian Rojas Estapé, quien es psiquiatra y nos va a ayudar a entender cómo gestionar esas emociones. Y también tenemos a Ana Ibáñez, que ella dice que es una entrenadora de cerebros, y justamente con ella vamos a entender y desarrollar estrategias para mejorar nuestro cerebro y así mejorar nuestra vida. Bueno, ahora sí viene la parte interesante. Como les dije, yo soy artista. Es por esto que me interesa hacer los temas de la manera más visual y accesible posible, porque si bien la neurociencia es un tema bastante complicado que se puede entender por medio de la lectura, hay veces nos cuesta un poco entender esos términos. Es por eso que yo hice una serie de pequeñas obras de arte en las cuales vamos a entender mejor esas emociones. Son 3 obras. Cada una de esas obras va a representar el cerebro y va a representar el cerebro de acuerdo a una emoción. Es decir, cómo se ve nuestro cerebro y qué está ocurriendo en nuestro cerebro cuando estamos experimentando esa emoción. Como les dije, esta es una interpretación artística, no científica, por ende esto va a ser una abstracción. Ahora que entendemos cómo va a funcionar, voy a empezar con las emociones. Tenemos entonces acá nuestro primer cerebro. Este es un cerebro donde está ocurriendo la emoción de la ansiedad. Escogí esta primera emoción porque, como explica el doctor Danish Alam, la ansiedad es la afección de salud mental más común que se observa en nuestra sociedad. Como podemos ver, hay muchas personas a nuestro alrededor que actualmente tienen ansiedad e incluso se encuentran medicadas para lidiar con esta ansiedad. Ahora, vamos a hablar un poco sobre qué es la ansiedad. A diferencia del miedo, que se activa cuando nos encontramos con peligros inminentes, la ansiedad surge cuando sentimos miedo por peligros futuros.
peligros que ni siquiera tenemos la certeza de que van a ocurrir. Entonces, cuando vemos este cerebro ansioso, vemos que se ve algo enredado, pero también inmóvil, con conexiones muy complejas y desordenadas que representan ese estado de alerta y supervivencia al cual nos lleva la ansiedad. Según el séptimo principio del cerebro, de acuerdo a Cerebrum, el cerebro es mayormente no consciente. Entonces esto ocurre mucho con la ansiedad, que viene del subconsciente como un miedo alojado. Si cuando yo era pequeña me caí de un sitio alto, lo más probable es que en mi subconsciente quede esa memoria y cuando ya sea más grande voy a tener miedo a las alturas. Acá tengo una frase muy interesante de la doctora Catherine M. Pittman, que además es autora del libro Reconecte su cerebro ansioso, cómo utilizar la neurociencia del miedo para acabar con la ansiedad, el pánico y la preocupación. Entonces, con este ejemplo que les ponía de la caída, ella explica lo siguiente. La existencia de diferentes sistemas de memoria explica por qué se puede experimentar ansiedad en una situación sin ningún recuerdo consciente o comprensión de por qué la situación produce ansiedad. El hecho de que su amígdala tenga un recuerdo emocional de un evento no significa que su corteza recuerde el mismo evento. Entonces, así yo no recuerde esa caída que tuve cuando era chiquita, esta igual va a quedar guardada en mi inconsciente y por eso me va a producir tanta ansiedad las alturas. Sin embargo, una vez entendamos que este miedo no tiene fundamento en el presente, que no representa un peligro, vamos a hablar sobre unas estrategias que nos pueden servir para bajar esos niveles de ansiedad que nos comparte la entrenadora de cerebros, Ana Ibáñez. Primero nos habla de respirar y tomar primero inhalar y luego tomar una exhalación bastante larga. Después hacer actividad física de alta intensidad, lo cual generará ondas alfa en nuestro cerebro. También conectar con los sentidos, hacer ejercicios como sentir la ropa que llevamos puesta o oler algo agradable. Estas son estrategias que nos pueden ayudar porque es normal sentir la ansiedad, pero lo importante siempre será gestionarla. A continuación vamos a hablar de otro estado que está muy presente en el presente. Este es el estrés. Primero debemos entender, como dice la neurocientífica Alison Caldwell, que la respuesta al estrés a corto plazo es fundamental para nuestra supervivencia, ya que esta es la que impulsa la respuesta de lucha o huida cuando nos sentimos en un peligro real. Sin embargo, el problema acá está cuando este estado de estrés se vuelve algo tan constante, se vuelve algo crónico, lo cual induce lo que Marian Rojas Estapé denomina como una intoxicación del cortisol. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos entramos en estado de alerta y estrés permanente, se genera la hormona del cortisol y de la epinefrina, que es la adrenalina, y esto nos empieza a inducir cambios en nuestro cuerpo. Puede ser a nivel gastrointestinal, neurológico, y nos va a alterar nuestro estado de salud. Incluso nos puede generar la muerte de neuronas en el hipocampo, que es la zona de la memoria y el aprendizaje, y nos puede generar consecuencias como el cansancio, la tristeza y la apatía. Repito, cuando hay unas dosis de estrés crónicas y muy altas. Esta es la representación que yo creé de un cerebro que está bajo demasiado estrés. Como podemos ver, están ocurriendo muchísimas cosas, conexiones, hilos por todas partes, colores que no terminan de ser coherentes. ¿Qué pasa cuando el cerebro está tan saturado? Por eso es que empezamos a tener problemas de sueño. También, ¿qué pasa? Se puede debilitar el sistema inmune, lo cual puede hacer que las personas tiendan a enfermarse más. Y todo esto por esta saturación de información, saturación de estrés que no nos permite vivir en estado de paz y equilibrio. Se preguntarán ustedes, entonces, ¿qué hacemos al respecto si nuestra sociedad nos tiene tan estresados? Pues aquí es cuando vuelve a entrar Ana Ibáñez, la entrenadora de cerebros, que nos dice que el estrés puede ser una oportunidad cuando reconfiguramos a nuestro cerebro para no sentirnos amenazados por el estrés ni saturarnos, sino verlo como una oportunidad para mejorar, oportunidad para corregir, oportunidad para depurar información.
Después de leer un poco de las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal y el profesor de Stanford, Eric Knutzen, que nos hablan de la transformación cerebral y la neuroplasticidad, otra de las conclusiones que nos puede funcionar para manejar mejor el estrés es tener un objetivo claro cuando nos encontramos en esos momentos de frustración. ¿Qué significa? Aguantar un poco esa incomodidad y aprovecharla para crecer, para expandirnos, no quedarnos atascados en ella, sino de nuevo gestionarla a partir de ese objetivo que nos planteamos. Un ejemplo muy básico entonces sería: estoy estresada porque cometí un error en el trabajo y ahora tengo altas cargas de trabajo. En vez de quedarme estancada en ese estrés y dejarme hundir por el estrés, me voy a fijar un objetivo que sea aprender X o Y habilidad que me permita mejorar mi condición laboral, mejorar mis capacidades, mis conocimientos para no volver a cometer ese error, y así también estoy expandiendo mis capacidades cerebrales y reestructurándolas para lidiar con ese estrés y cada vez ser mejor. La última emoción de la cual vamos a hablar hoy es una que puede ser un poco controversial porque se ha infantilizado mucho, pero hoy vamos a hablar sobre la felicidad. La felicidad es una garantía de longevidad. Como explica el doctor Daniel G. Amen, el cerebro es el hardware del espíritu. Su funcionamiento determina lo felices que somos, cómo son nuestros sentimientos y cómo interactuamos con los demás. La felicidad es un sinónimo de tranquilidad, de plenitud. Es cuando mis necesidades están cubiertas y no necesito más cosas, cuando tengo la capacidad de conectar con lo bueno que pasa en el día a día y de gestionar las cosas no tan buenas. La felicidad es una forma de vivir en el mundo, como nos dice Marian Rojas Estapé, que consiste en aprender a ver la vida con un filtro que nos aporte sentimientos de bienestar y de equilibrio. Por eso cuando vemos este cerebro, vemos un cerebro que se ve más organizado, estructurado, un cerebro que tiene equilibrio entre los colores y las formas, un cerebro que tiene conexiones y, lo más importante, un cerebro que está en constante crecimiento y expansión. La felicidad también se puede aprender y se puede cultivar. Literalmente podemos reconfigurar nuestras vías neuronales, que son las encargadas de regular nuestras emociones, pensamientos y reacciones. Podemos crear nuevas vías neuronales que nos lleven a la compasión, a la gratitud y a la alegría, en vez de escoger la ansiedad y el miedo y el estrés. Como dice el autor David Gelles del libro Mindful Work, podemos reprogramar la respuesta automática de nuestro cerebro, pero es una decisión, es un esfuerzo consciente para construir estos nuevos caminos. Les voy a poner un ejemplo cotidiano. Si yo en mi trabajo tengo una reunión muy importante, la cual llevo preparando por mucho tiempo, y de la nada me cancelan esta reunión, mi reacción instintiva, porque recordemos que las emociones son instintivas, ya que el sistema límbico es el que se encarga de ellas y esta es la parte más primitiva del cerebro. Entonces mi reacción instintiva puede ser enojarme, tener rabia, que me dé ansiedad, cómo me mueven y me cancelan mi reunión. Sin embargo, yo puedo escoger reaccionar de una manera más tranquila, ver las cosas positivas que trae este cambio en el horario de reunión, que la podré practicar más, que seguramente más adelante será un mejor momento para tener en esta reunión. Igual podré sentir también algo de gratitud porque más adelante voy a tener la reunión. Entonces, como les digo, se trata de hacer elecciones conscientes de cómo reaccionamos ante las adversidades y ante las cosas que se nos presentan en el día a día. Ahora que ya vimos cómo se sienten y se ven cada una de estas emociones en nuestro cerebro, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo quieren ustedes que se vea su cerebro el día de hoy y el día de mañana y el resto de su vida? ¿Acaso quieren un cerebro como este, que esté paralizado por el miedo, con pocas conexiones, con pocas posibilidades? ¿O acaso quieren un cerebro como este, que tiene tantas cosas que ni siquiera caben en él y se va cayendo? Un cerebro absolutamente saturado por estrés. ¿O quieren un cerebro como este, un cerebro que va fluyendo, que se va expandiendo en constante crecimiento, que está en armonía y que cada día sigue expandiéndose?
Los invito a que hagan esa reflexión y que a partir de su respuesta tomen acciones que nos dice la neurociencia aplicada que nos pueden funcionar para mejorar su calidad de vida y su tranquilidad. Muchas gracias por ver este video.